Buen día, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, buen día. Sí. Perfecto, buen día. Vayan prendiendo las cámaras, así nos vemos. Y se parece un poco a un aula, por lo menos, algo. Bueno, ustedes ayer tenían la clase de pago, ¿verdad? Tenían la clase, no sé qué pasó, hubo un problema, me avisaron en la cátedra que la clase que tenían que tener ayer, que era la grupal de todas las comisiones, no se pudo dar y se va a dar hoy a las 3 de la tarde. ¿Lo tienen presente? ¿Lo saben ya? No, eso no sabíamos que se daba hoy. No, no avisaron nada. Bueno, se va a dar hoy a las 3 de la tarde. Los que quieran participar, mejor. Lo que esto de alguna manera nos altera un poco el cronograma, porque hoy tenían que ver lo que es la segunda parte del pago y la vamos a ver ahora. La vamos a ver como primera parte. No tiene mucho, no es que, en este caso el orden de los factores casi que no altera el producto, porque lo que vamos a ver nosotros son los circunstancias del pago, lugar de pago, tiempo de pago, causa, y después en la clase de hoy a la tarde van a tener toda la parte introductoria de qué es el pago, cuáles son sus elementos, etc. Pero bueno, hoy vamos a ver algo más específico ahora, en este rato, que es la causa del pago, el lugar del pago, el tiempo del pago, los gastos y, ¿qué más dice el programa? Y los efectos. Y los efectos. Así que bueno, primero, que ya lo van a ver ahora de la tarde, pagar es cumplir para nuestro derecho. Pagar no es entregar una suma de dinero solamente, pagar es cumplir la prestación. O sea que el concepto pago es amplio, en el sentido de que abarca el cumplimiento de la prestación, ya sea una obligación de dar, hacer o no hacer. El pagar siempre es cumplir. Pero vamos a empezar con lo que es la causa del pago. ¿Por qué se habla de causa del pago? La causa es el antecedente que determina el pago, ¿no es cierto? Es decir, debe haber un antecedente, es decir, debe haber... ¿Por qué se paga? Porque hay una obligación exigible. Digamos que la causa del pago tiene algo que ver también con la causa de la obligación. Es decir, si hay una obligación existente, esa es la causa del pago. La causa fuente la causa fuente es la deuda y la causa fin es desobligarse. Es decir, quien paga, ¿por qué paga? Y paga para desobligarse, para liberarse de la obligación. También el pago, desde luego el pago es para poner una deuda exigible, pero también podría haber un pago en función a la deuda futura. ¿Se puede pagar por una deuda futura que no existe pero que va a existir? Sí, perfectamente. ¿Y ese es un pago sin causa? Depende. Si esa causa si esa obligación que va a existir de golpe no existe o nunca se hace exigible o no existe nunca, en ese caso ese pago va a ser un pago sin causa que va a dar lugar a repetición. Lo mismo, y en el caso de si el pago es hecho por una causa inmoral o ilícita, en ese caso también habría un pago sin causa que daría lugar a repetición. Pero en definitiva, cuando vemos lo que es causa del pago, en realidad la causa del pago es la obligación existente, la obligación previa. Esa es la causa fuente. Y la causa fin es decir, ¿por qué uno paga? Y paga para desobligarse. Ese es un tema muy simple, no requiere mayor análisis. El tema del lugar del pago, que también es un tema simple, pero es un tema que tiene implicancias prácticas, es un tema interesante. Es decir, ¿dónde debe pagarse la obligación? El Código Civil y Comercial, igual que el Código Civil de Vélez Sarsfield, consagra una regla residual o supletoria. ¿Esa regla residual cuál es? Y que el lugar de pago es el domicilio del deudor. En caso de que, si la ley no lo indica, si el contrato no lo indica, tampoco la ley ni los usos y costumbres, el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Esto es importante porque esto ha modificado, esta es una modificación importante que se ha hecho del Código Civil anterior.
El Código Civil anterior decía que el lugar de pago era el domicilio del deudor, pero al tiempo del cumplimiento de la obligación. Ahora, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. El artículo 874 dice que el lugar de pago no designado, dice, si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, dice el código, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del deudor. Algunos creen que esta modificación es valiosa y que beneficia al deudor. Yo no sé si realmente beneficia al deudor o beneficia al acreedor. Porque podría ocurrir que yo, por ejemplo, celebro una obligación, ¿no es cierto?, con un deudor, y resulta que, bueno, el domicilio, no se fija el lugar de pago, por lo tanto el lugar de pago es el domicilio del deudor, y el domicilio del deudor es acá en Mar del Plata. Entonces, yo, que soy acreedor y vivo acá en Mar del Plata, está bien, listo. Tengo el domicilio de pago es aquí. Y el domicilio de pago tiene una cosa muy importante muchas veces. ¿Cuál es la implicancia que puede tener el domicilio de pago? La implicancia es la competencia de los tribunales. Es decir, si vos tenés un tipo que no te paga, que no te cumple, y te tenés que demandar, ¿y dónde lo vas a demandar? ¿Ante los tribunales de qué localidad? Ante los tribunales del lugar de pago. El lugar de pago determina la competencia. Entonces, quizá, ¿por qué digo que beneficia al acreedor? A pesar de que, por ejemplo, otros autores como Pizarro dicen que beneficia al deudor. ¿Por qué entiendo yo que beneficia al acreedor? Y porque podría beneficiarme a mí, porque si el lugar de pago es el domicilio al momento de cumplimiento de la obligación, quiere decir que el tipo se mudó, se fue a vivir a Bariloche, y resulta que yo lo tengo que ir a demandar a Bariloche. Conseguir un abogado en Bariloche y la demanda allá es mucho más complicado para mí que demandarlo en Mar del Plata. En cambio, si el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación, me beneficia a mí que soy acreedor. Y si el tipo se muda de domicilio, entonces ahí la ley me da la opción de demandarlo aquí o demandarlo allá. Eso lo elijo yo. Porque, y si la situación fuese a la inversa, rige lo mismo. Si el domicilio de pago es el domicilio del acreedor y el acreedor muda su domicilio, también el deudor podría, es decir, también podría demandar en cualquiera de los dos lugares. Por ejemplo, se supone además que el domicilio del deudor es donde el deudor tiene el centro de sus negocios. Y este criterio, de alguna forma, es el que sigue estándares internacionales, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa de mercaderías. El artículo 31 también dice en su momento que está obligado a poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato. O sea que de alguna forma sigue este nuevo criterio, sigue estándares internacionales. ¿Cuáles son las excepciones al tema del lugar de pago? Bueno, en realidad no son excepciones, sino reglas. Porque, como yo les digo, el lugar que el domicilio del deudor sea el lugar de pago es una regla residual. Entonces, ¿cuál es la regla principal en las obligaciones, respecto del lugar de pago en las obligaciones? Y la regla principal es la voluntad de las partes. Es decir, ¿cuál es el lugar de pago? El que las partes fijaron. Esa voluntad puede ser expresa, puede ser tácita, puede manifestarse al inicio de la relación, puede manifestarse después, no importa. Lo cierto es que el lugar de pago está determinado por la voluntad de las partes cuando las partes así lo hacen. Ahora, la regla residual es para aquellos casos en que la voluntad de las partes no ha fijado el pago y no hay ninguna otra opción de las que plantea la ley para ver dónde es que debe pagarse una obligación. Cuando la ley determina el lugar de pago, hay reglas para inmuebles y reglas para muebles. Para inmuebles, obviamente, donde está ubicado. Si yo tengo que entregar, porque entregar un inmueble también es pago.
porque es cumplir. No se olviden que cumplir, que pagar es cumplir. Uno tiene la acepción vulgar de la palabra pago, que uno en la calle le pregunta a cualquier persona, che, ¿qué es pagar? Y entregar una suma de dinero, te van a decir. No, no es entregar una suma de dinero, es mucho más que entregar una suma de dinero. Es una acepción restringida, es la acepción del código alemán. Pero la acepción nuestra es que pagar es cumplir. El pago es el cumplimiento de la obligación. Entonces, si yo tengo que pagar con un inmueble, porque tengo que cumplir la obligación y tengo que entregar un inmueble, ¿dónde lo debo hacer? Y dónde está el inmueble. No lo puedo llevar a otro lado. Eso es demasiado obvio. Ahora, ¿qué pasa cuando la cosa es mueble? Y cuando la cosa es mueble es donde se encuentra habitualmente. El código viejo, fíjese que decía donde se encontraba al momento del nacimiento de la obligación. El código actual es más práctico, pero también puede perjudicar al acreedor por lo mismo que yo les decía hoy, de manganetas o maniobras del deudor para llevar la cosa a otro lugar y complicar al acreedor la recepción del pago. El mismo código nuevo dice que en el contrato de compra-venta, el lugar de entrega de la cosa es el que combina o el que determina los usos y costumbres, pero a falta de esto, el lugar de entrega será el lugar donde se encontraba al momento de celebrarse el contrato. Si las obligaciones son bilaterales de cumplimiento simultáneo, debe cumplirse donde está la prestación, el lugar donde se encuentra la prestación principal. Y en los contratos, esto es importante también, esto ténganlo en cuenta porque hay mucho de esto y se ve cada vez más, en los contratos de consumo, sobre todo en las compras efectuadas a distancia. Hoy está tan en boga comprar por internet, comprar por Mercado Libre, etcétera. Bueno, eso que hoy está tan en boga, ¿dónde debe cumplirse? Fíjense que el artículo 1109 del Código Civil, que trata los contratos de consumo del Código Civil Comercial actual, dice que en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, contratos a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, que es como se hace hoy cualquier compra-venta de esas, que se hace a través de Internet, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. O sea, vos comprás a Mercado Libre y el lugar donde debes de recibir la prestación es acá en tu domicilio. Bueno, ese es el lugar de cumplimiento y eso determina la competencia de los tribunales. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita. ¿Qué quiere decir esto? Vos haces una compra por Mercado Libre. La cosa te la tienen que entregar en tu casa o acá, ¿viste? Donde generalmente uno va a buscar las compras que hace, porque muchas veces no es en la casa, pero te ponen esos puestos donde vas a retirar las cosas. Picket. Bueno, y eso determina la competencia de los tribunales. Y cualquier cláusula que te pongan en la compraventa, cuando vos adherís a los términos y condiciones, etcétera, que diga que se prorroga la jurisdicción, esa cláusula es nula. ¿Qué quiere decir prorrogar la jurisdicción? Quiere decir que, bueno, que por ejemplo te podrían poner una cláusula, decir, cualquier reclamo que tengas que hacer, tenés que hacerlo en Cava. Bueno, esa cláusula es nula. O sea que el lugar de cumplimiento de la obligación es el que determina la jurisdicción o la competencia de los tribunales. Eso es todo en cuanto al lugar del pago. O sea, lo importante es que lo que nosotros tenemos que tener presente es que el lugar de pago es el lugar de cumplimiento de la obligación al tiempo donde debe cumplirse la obligación al tiempo de nacimiento de la obligación. Es el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento. Ese es el lugar de cumplimiento. El domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación, siempre que no opere ninguna de estas otras reglas. Lugar convenido, lugar donde se encuentra el inmueble, lugar donde estaba la cosa mueble, o en obligaciones bilaterales, donde debe cumplirse la prestación principal. Si no hay ninguno de estos otros supuestos, el domicilio entonces es el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación y el acreedor puede optar por reclamarlo en el domicilio actual del deudor si es que ha mudado su domicilio entre la celebración del contrato y el momento del cumplimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Avanzo? ¿Quieren parar con algo? ¿Le puedo hacer una consulta, por favor? Las que quiera, sí. Supongamos que yo celebro un contrato de locación. Sí. Yo le alquilo un departamento a un estudiante que es de Brasil. Sí.
cuando empieza el contrato que dice, este contrato se celebra entre fulano de tal, domiciliado en, si yo pongo la dirección de Brasil, Sí. ¿eso estaría indicando que el cobro es ahí? ¿O se supone que el cobro va a ser en el lugar de locación? Yo entiendo que se tendría que celebrar en lugar de ocasión porque está la prestación principal que se mueve en Mar del Plata. No obstante, por las dudas, lo pondría. Para evitar planteos, para evitar chicanas. Yo entiendo que el domicilio es acá, justamente porque la prestación principal está acá. Pero... O se pone directamente el domicilio, fulano de tal, aunque sea brasileño, se pone el domicilio de acá, ¿no? Es que vos podés, uno puede poner un domicilio contractual. Hay un artículo que se modificó ahora, que es el 75, que se modificó justamente con el tema de la ley de locaciones urbanas. Ustedes saben que hay una nueva ley de alquileres, que salió hace poco, salió en todos los diarios, que aumentó los plazos mínimos, que fijó la manera de indexar cuando se trata de viviendas, etc. Bueno, esa ley también modifica el artículo 75 en el sentido de que, bueno, agrega que puede constituirse un domicilio electrónico. Pero el artículo 75 en realidad dice que las partes pueden constituir un domicilio a ver si lo tengo el código por acá. Sí. Fíjense que el artículo 75, y perfectamente aplicable para todos estos contratos o estas situaciones, dice: las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. O sea que vos podés fijar un domicilio contractual. Y además, el nuevo código agrega que podés agregar un domicilio electrónico. El nuevo código, no, perdón, la ley de locaciones urbanas que modifica el código. De esa manera te evitas todos esos problemas de tener que ir a notificar a un tipo Brasil. Que más allá de eso, la forma más fácil de evitarlo es hacerlo constituir un domicilio acá. En el contrato se construyen domicilios. Además, normalmente se hace. Además de poner un lugar de pago, en los contratos de locación se fija que el domicilio que la parte constituye es el del inmueble arrendado, por ejemplo, y todas las notificaciones serán válidas allí. Bueno, eso es perfectamente válido. Y eso, casi que por defecto en todos los contratos está eso. Siempre, en los contratos tipo, en los contratos modelos, siempre está la cláusula de los domicilios. Que una cosa es el domicilio, otra cosa es el lugar de pago. Vos podés tener un domicilio construido en un determinado lugar y ahí habrá que hacer notificaciones, y otra cosa es el lugar donde se debe pagar. Si el domicilio está fijado en el contrato, si el domicilio de la parte está fijado en el contrato, eso es lo que determina la competencia de los tribunales, más allá de cuál sea el lugar de pago. El lugar de pago lo va a determinar si no hay ninguna otra... si no es que si las partes constituyeron un domicilio especial que determine la jurisdicción. Eso es perfectamente válido. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a pasar a otro temita, que es el tiempo del pago. Esto está entroncado con el tema de la mora también, que lo vamos a ver después en una clase que me toca a mí el miércoles 7, para todas las comisiones. Ahí vamos a ver en profundidad todo este tema, que es el tema de la mora, que tiene mucho que ver con el tiempo del pago. ¿Cuándo debe ser cumplida una obligación? Bueno, la respuesta que parece boba. Dice, la obligación debe ser cumplida en tiempo propio. Bueno, ¿y cuál es el tiempo propio? Y depende de la obligación, depende de lo que se haya pactado. ¿El lapso predeterminado? Es que depende, porque si la obligación es de exigibilidad inmediata, ¿en qué momento hay que pagar? En el momento que nace la Claro, en el obligación. mismo momento. O sea, nace y se agota en el mismo momento la obligación. Es de exigibilidad inmediata. Algunos dicen que esas también son las puras y simples. Las puras y simples tienen que ver con las... ¿Qué son las obligaciones puras y simples? Son aquellas obligaciones que no están sujetas a ninguna modalidad. ¿Qué son las modalidades? Ustedes ya vieron en el Civil 1. ¿Qué son las modalidades? A ver, pongan a trabajar su memoria. Plazo, ¿Qué son las modalidades del acto cargo. jurídico? Claro. Alguien lo dijo por ahí.
Matías, me parece, ¿no? Sí. Sí. Plazo es ¿Condición? una, cargo es otra. Y condición, exactamente. Ahora, las puras y simples quiere decir que no están sujetas a una condición, ni un plazo, ni a un cargo, pero pueden ser algunas de exigibilidad inmediata. Por eso no es lo mismo la obligación de exigibilidad inmediata que la pura y simple. Porque está bien, la pura y simple, la que no tiene cargo y plazo, y sí es de exigibilidad inmediata, por supuesto. Pero la que no tienen condición ni plazo. Pero las que tienen cargo sí puede ser de exigibilidad inmediata. Porque el cargo es una obligación accesoria que se impone de adquirente de un derecho. La diferencia madre entre el plazo y la condición, por un lado, y el cargo, por el otro, ¿cuál es? Si recuerdan. ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Por un lado, condición y plazo, por otro lado, cargo. ¿Recuerdan? Es importante que lo sepan porque esto se ve en obligaciones, es constante también esto. ¿La condición es coercible? ¿El plazo es coercible? ¿Qué les parece? Nadie responde, no puede ser. Eso lo tiene que saber. ¿Es exigible que el cumplimiento de la condición, el cumplimiento del plazo? ¿Es coercible? ¿O no depende de mí? Para mí es exigible. Porque no hay un tiempo para pagar una fecha. Escuchame, y si hay un plazo, y si no y el plazo, y nosotros ponemos, el plazo es el 30 de abril, ¿es exigible? ¿Yo te puedo exigir hoy? Pero no pones una fecha vos para cumplir. Pues correcto, pero antes de la fecha, yo no te puedo reclamar. O sea, no es coercible. Está bien. Pero ni la condición tampoco. Te pagaré 100 si el barco llega a puerto. Yo no te puedo exigir que el barco llegue a puerto. Claro, está bien. Bueno, ni la condición ni el plazo son coercibles, pero el cargo sí. ¿Por qué? Te dono un terreno con la condición de que hagas un monumento a, qué sé yo, aquí se te ocurra, a Sarmiento. Bueno, no hiciste el monumento, depende si la condición es, si el cargo es condicional o es simple. Si el cargo es condicional, quiere decir que si no haces el monumento de Sarmiento, me tenés que devolver el terreno. Y si el cargo es simple, pagarás los daños sin perjuicio o te puedo obligar a que lo hagas. Entonces, el cargo es coercible, la condición no. Quiere decir que si una obligación está sujeta a cargo, puede ser de exigibilidad inmediata. O sea, ¿para qué viene esto? Para no confundir las obligaciones de exigibilidad inmediata con las obligaciones puras y simples. Las puras y simples son aquellas que no están sujetas a modalidad. La de exigibilidad inmediata es que se exige ahora. ¿Por qué? Porque no tiene ningún plazo. Porque se puede exigir en el mismo momento de nacimiento. Si hay un plazo, ese plazo determinado, porque si hay un plazo es que el plazo ha sido determinado por las partes. Y ese plazo determinado puede ser cierto o incierto. Ahora, si hay un plazo, ¿cuándo debe cumplirse la obligación? Lo dice clarito el artículo 871, inciso B. Si hay un plazo, ¿cuándo debe cumplirse? El día del vencimiento. El día del vencimiento, exactamente. Si hay un plazo, debe cumplirse el día del vencimiento. ¿Y cómo se determina el vencimiento del plazo? Por la fecha fijada. Y depende si el plazo es cierto o el plazo es incierto. Si el plazo es cierto, ¿qué significa que el plazo sea cierto y qué significa que el plazo sea incierto? Que se sabe cuándo se va a dar. En el plazo cierto, en el plazo cierto vos tenés día, mes y año de vencimiento. Y en el plazo incierto, y en el plazo incierto tenés
No tenés día, es decir, entonces es cierto, ¿por qué? Porque tenés día, mes y año de vencimiento. Es decir, se sabe qué día, qué año y qué mes va a vencer. Entonces es cierto. En cambio, el plazo es incierto ¿cuándo? Y cuando está atado a algo que se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Y eso es lo que diferencia el plazo de la condición. ¿Por qué? Porque la condición es contingente. La condición puede ocurrir o no. Te pagaré 100 si el barco llega a puerto. Antes del viernes, por ejemplo. ¿Qué puede pasar con el barco? Que no Que llegue. se hunda. Que se hunda, que no llegue nunca. Entonces, eso es una condición. Pero te pagaré 100 cuando muera X persona. Y andás a ver cuándo muere esa persona. Sí, bueno, pero se va a morir, eso seguro. Lo único seguro que tenemos acá es eso. Sí. Entonces, bueno, quiere decir que eso solo es una condición. Que eso es un plazo. Porque eso fatalmente va a ocurrir. Y el día que ocurra, venció el plazo. Eso es un plazo Sí, pero incierto. pueden pasar otras cosas, pueden pasar cosas? otras cosas también. ¿Qué Y que cosas? se muera el que iba a recibir el pago antes de que la otra persona. Y lo recibirán sus herederos. Ah, claro. Vos pones una fecha de vencimiento. Esa fecha puede ser cierta o puede ser incierta. Incierta pues está sujeta a algo. Bueno, ese día venció la obligación. Si el acreedor no está, bueno, estarán los herederos. Eso no afecta a la obligación. Se sujeta el plazo al día, a la muerte de X persona. De esa forma, se sabe qué va a ocurrir, no se sabe cuándo, por lo tanto es un plazo incierto. Entonces, ¿cuándo debe ser cumplido? El día del vencimiento. Si el plazo es tácito, en el tiempo, dice la ley, en el tiempo que según la naturaleza y circunstancias la obligación debe cumplirse. ¿Y eso cuándo es? El plazo indeterminado, porque el plazo puede ser determinado o indeterminado, como vimos. El plazo determinado es cierto o incierto. O sea, determinado, ¿qué significa? Que las partes lo determinaron, que lo pusieron. Si las partes pusieron un plazo, ese plazo puede ser cierto, día, mes y año, o incierto. La muerte de X persona, el día que llueva en Santa Fe, qué sé yo. Pero el plazo también puede ser indeterminado, es decir, la obligación puede ser a plazo, pero no estar determinado, ni siquiera determinado por las partes. Y hay dos tipos de indeterminación. La indeterminación tácita o la indeterminación propiamente dicha. La indeterminación tácita significa que el plazo fue fijado, que mismo surge tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, pero que de alguna manera las partes han tomado algún parámetro para que se pueda establecer en qué momento ha vencido el plazo. Por ejemplo, el transporte de una mercadería, por el río hasta un lugar determinado. Y bueno, este es un plazo tácito. Si vos tenés que recibir la mercadería en Resistencia y se va a llevar por barco, bueno, por lo menos el plazo necesario para que llegue el barco, para que se pueda atravesar ese tramo. Tendrás que tener en cuenta la velocidad de los barcos, una serie de cosas que tendrás que tener en cuenta para que el juez pueda decir en un momento, bueno, considero que el plazo está vencido. Ahora, cuando el plazo es indeterminado propiamente dicho, no hay ningún parámetro para tener en cuenta de cuándo puede estar vencido el plazo. Y en ese caso, ¿qué se hace? Si no hay ningún parámetro para establecer cuándo puede vencer el plazo, ¿qué se les parece que puede ocurrir? ¿Qué les parece que hay que hacer? Y Porque está poner claro que la algún obligación... parámetro. No hay parámetros. No hay. No existe ninguno. Lo establece el juez. Lo fija el juez, exactamente. No tenés más remedio que acudir al juez y que lo fije el juez. O sea, en el caso de plazo indeterminado propiamente dicho, el plazo lo fija el juez. A solicitud de cualquiera de las partes. No hay ningún elemento que permita inferir cuál es el vencimiento del plazo y el plazo lo fija el juez. No hay que confundir estas obligaciones de plazo indeterminado propiamente dicho con las obligaciones de cumplimiento de exigibilidad inmediata.
Eso surge de la misma naturaleza de la obligación y se trata de exigibilidad inmediata o si las partes, o si hay un plazo indeterminado propiamente dicho. Eso surge de los mismos. De la misma naturaleza de la obligación, y eso es lo que cada uno tiene que ver en el momento en que se le presenta el caso concreto. ¿Qué tipo de Bueno. obligación puede ser así? ¿Cuál? O sea, de un plazo indeterminado, propiamente dicho, Y una donde escrituración. no hay por ejemplo. parámetro de vencimiento. Y una escrituración, por ejemplo. Haces un compraventa en la que las partes difieren la escrituración para el momento adecuado, te ponen, por ejemplo. ¿Y cuándo hay que escriturar? Y lo tendría que fijar el juez, el plazo de escrituración. Pues las partes no hay ningún parámetro que haya quedado visible para que el juez pueda decir, bueno, hay un plazo tácito. No. Y cualquier cosa donde no haya algún Condición o parámetro. Donde no haya ninguna condición de que pase algo, lo que sea. No, condición no, que no haya ningún parámetro que vos puedas tener como referencia para decir, bueno, se vence el plazo porque hay un criterio razonable para decirlo por X motivo. En este caso, en este caso el derecho es muy, muy, muy amplio, te da muchas posibilidades para poder, para que después esto pueda encajar en el caso concreto pueda encajar dentro de esto. Pero siempre hubo una zona muy gris entre el plazo tácitamente determinado y el plazo indeterminado propiamente dicho. Siempre hay una zona muy gris. Esto tiene que ver con la mora, porque en qué momento entra en mora el deudor, ¿no es cierto? En qué momento empiezan a correr los intereses, en qué momento pasa todo eso. Y es un tema muy... Inclusive hay un criterio que dice que esto depende de si fue intención de las partes someter la cuestión a una decisión judicial o si no fue la intención de las partes de esa. Y eso lo determinaría si el plazo tácito o plazo indeterminado propiamente dicho. Es un criterio válido. Aunque difícilmente las partes, cuando se dan un contrato, en este caso el parámetro lo pone el juez utilizando su criterio. Sí, claro, el juez utiliza su criterio. Sí. Para eso está. Bueno, pero si las partes no fijan un vencimiento predeterminado, ya se supone que saben que un juez lo tiene que fijar, entonces, alguien lo tiene que fijar. Tenés la cámara apagada, Alejandro. Y podés prenderla. Claro, bueno, alguien lo tiene que fijar, por supuesto. ¿Y quién lo va a fijar? Es decir, ni el deudor es dueño del contrato, ni el acreedor es dueño del contrato, ni dueño de la obligación. Bueno, no puedes unilateralmente modificar las cosas. Se la tenés que pedir al juez que lo haga. En estos casos es el juez el que decide. El juez, como tercero imparcial, tiene que ser el que decide estas cosas. Por eso, si las partes, al fijar el plazo o al establecer la obligación, no dejaron ningún que pueda quedar atado a parámetro alguno para que la obligación pueda estimarse una fecha de vencimiento, y entonces lo tiene que fijar el juez. Y el juez en la sentencia tiene que fijar el plazo dentro del cual el deudor debe cumplir la obligación. Por eso en esos casos muchas veces se inicia la acción acumulada de fijación de plazo y de cumplimiento. Se inician las dos al mismo tiempo. Porque si no tendrías que, una vez que el juez le fijó el plazo de cumplimiento, tendrías que iniciar un nuevo juicio en caso de cumplimiento para que cumpla. Entonces la ley te permite meter las dos acciones al mismo tiempo. Fijación de plazo y cumplimiento. Una pregunta, profesor. Sí. En el caso de, supóngase, yo compro un terreno, me dan un boleto de compraventa y me dicen que la escrituración va a ser cuando Impacto Ambiental apruebe el loteo. ¿Eso es un ejemplo de indeterminado tácito? Para mí sería un plazo determinado incierto. Salvo que lo tomes como una condición, porque digas, ¿qué pasa si estos tipos no lo aprueban nunca? Claro. Pero no, porque yo creo que si no lo aprueban nunca, en ese caso tendrías que ir al juez para que fije el plazo. Suponete que la demora es excesiva en que este organismo apruebe lo que tiene que aprobar. Y en ese caso, siempre te queda la posibilidad del juez de decirte, bueno, juez, póngale plazo. Pero no puedo esperar toda la vida esto.
Claro. No sé qué, bueno, o intimará a la empresa que lo haga, pero por ejemplo, esa empresa o es un organismo estatal que es ajeno al contrato, que por razones legales decide hacer otra cosa. Bueno, en ese caso, si no hay acuerdo entre partes, no tendrás más remedio que ir al juez. Pero entiendo que es un plazo determinado y cierto. No se sabe cuándo lo va a hacer, pero lo tiene que hacer. Puedo equivocarme, es lo que se me ocurre, pero puede haber otras opiniones. Otra opción podría ser esperar el tiempo para hacer la usucapión. Pero eso es una cuestión de estrategia legal, no es cuestión de esperar el tiempo para hacer la usucapión. Eso es otra cosa. Sí, lo podrías hacer, pero teóricamente vos tenés una persona a quien le compraste que se obligó a escriturar después de que ocurre un determinado hecho. Si ese hecho fue presupuesto por las partes como futuro y necesario, entiendo que lo plantearon como un plazo indeterminado. Y por lo tanto, si por algún motivo ese hecho no se cumple, siempre te queda la opción de ir al juez para que arbitre los mecanismos, para que intime a quien corresponda, para que ese plazo se cumpla o lo repute cumplido. Y se puede hacer la escrituración. Siempre es mucho más fácil una escrituración que una usucapión. Usucapión es uno de los juicios más difíciles que hay. Pues tenés que probar un montón de cosas, peleas contra el juzgado, en muchos casos, porque los mismos jueces están controlando que no se hagan truchadas, que ha habido muchísimas. Entonces el mismo juzgado es el que te va a fiscalizar muchísimo el proceso. Además tenés que hacer un plano entelado que es carísimo. Bueno, nos fuimos de tema, pero siempre es mucho más fácil un juicio de escrituración. Sí. Y el juez puede obligar al organismo estatal a que haga el estudio de impacto ambiental. No, sí, o podría obligarlo, o depende de la situación, pero también podría decir, bueno, prescindo del impacto ambiental y escriture. Es decir, vos hablás para escriturar o para hacer una obra. Para escriturar. No, perfectamente el juez puede decir, depende de las circunstancias del caso. Como todo depende de las circunstancias del caso. Pero dentro de la facultad del juez estaría decir, reputa cumplido el plazo y escriture. Insisto, depende qué tiene que ver de impacto ambiental en el caso, es decir, habría que analizar todo el caso, pero esas soluciones siempre al alcance de la mano pueden estar. Dado por cumplido o intimar al organismo que lo haga. Lo que pasa es que si el organismo que tampoco se comprometió, vos estarías obligando a un tercero que no es parte, que no tiene por qué hacerlo. Habría que verlo, circunstancias del caso. Pero como todo, siempre las circunstancias del caso determinan muchas veces para qué lado se puede salir o no, ¿no es cierto? Pero hay un abanico de soluciones posibles. Entre ellas, dar por cumplido el plazo. Y prescindir del estudio del impacto ambiental. Bueno, vamos a pasar al tema de gastos del pago. Se entiende por gastos del pago todo desembolso necesario para la adecuada preparación de la prestación, su cumplimiento, es decir, presentación, acondicionamiento, transporte, etc. Todo eso son gastos que en principio corren por cuenta de quién. En principio corren por cuenta del deudor. Porque hay un principio que ustedes todavía no vieron, que lo van a ver esta tarde, que es el principio, el pago tiene dos principios fundamentales, que son identidad e integridad. Eso lo van a ver hoy. ¿La identidad qué es? Que hay que pagar aquello que se debe. ¿Qué me tiene que dar? Lo pagado debe ser bien. Responde a la pregunta, ¿qué se debe entregar? Y aquello que se comprometió. Y la otra pregunta, que es la integridad, ¿cuánto se debe en total? Entonces, si vos tenés que entregar el total, se supone que los gastos son por tu cuenta y cargo. El acreedor debe recibir la prestación libre de todo gasto. Eso es en principio. Después puede haber otras soluciones. La propiedad también es un principio. ¿Qué propiedad? Del artículo 878, que dice que el deudor debe ser propietario de la cosa.
Bueno, no, eso respecto del objeto del pago. Eso Bien. respecto del objeto del pago. Es decir, dentro del objeto del pago, también el deudor debe pagar aquello de lo cual, si tiene que entregar una cosa, debe ser el propietario para poder entregarla. La propiedad de la cosa que se entrega. Eso es parte del objeto del pago. Ahora, el tema de los gastos del pago, es decir, ¿quién tiene que cargar con los gastos? Eso lo van a ver hoy a la tarde, lo de la propiedad. Ausencia de fraude, propiedad de la cosa con que se paga, etcétera. Todo eso lo van a estudiar con respecto del objeto del pago. Ahora nos estamos adelantando a lo que van a ver hoy, pero insisto que el orden de los factores en este caso puede no alterar el producto y se puede perfectamente entender. Con alguna aclaración previa, como por ejemplo, esto del principio de integridad. El principio de integridad, ¿qué significa? Que hay que pagar todo. Y el principio de integridad también significa, el principio de integridad significa también que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Ni el deudor tampoco está obligado a hacerlo. Lo cual en algunos casos, inclusive para mí, puede llevar a algunos abusos tremendos, ¿no es cierto? Este principio de integridad, que yo en su momento lo estudié y mucho, y nunca encontré ningún fundamento que diga por qué existe esta historia del principio de integridad. Si vos tenés que recibir un auto o una casa, bueno, está perfecto, hay principio de integridad para eso. Pero, por ejemplo, las obligaciones dinerarias. Si un tipo te debe 100 y te trae 95, ¿vos le podés rechazar el pago? ¿Se lo podés rechazar? La lógica que te indica. Se lo rechazás. Entonces al otro Pero día, lo como podés se debe... aceptar si querés. ¿Cómo? Pero lo podés aceptar si querés al Ah, pago. pues aceptar, por supuesto, eso nadie te lo impide. Pero el tema es, ¿vos estás en facultad de rechazarlo? Sí. Y la obligación vence mañana. Entonces mañana iniciás una ejecución por 100. Con costas por 100, gastos por 100, etc. Lo más ¿No sería lógico una sería ejecución por prorrogarlo. 5.000 porque bajaría la deuda? ¿No sería ¿Cómo? no bajaría la deuda y sería por 5.000 lo que lo ejecutarías y no por 100.000? Porque podrías recibir para que la deuda sea menor, 95.000. Es que, perdón, a ver, vamos a ser claros. Podés hacer lo que quieras, nadie te lo impide. Y que de común acuerdo se puede hacer cualquier cosa. El tema es, vos le debes a un tipo 100.000, le llevas 95. ¿Por qué? Y porque la obligación se vence mañana. Entonces, si vos le llevas 95, y en el peor de los casos, entrarás en mora, y entrarías en mora por 5.000, un juicio te daría por 5.000, los gastos del juicio tendrían que ver con 5.000, la tasa de justicia, los honorarios de los abogados, etcétera, serían en función de 5.000, no en función de 100.000. O sea, vos te das cuenta que la baja en el gasto es importantísima. Aún así, el tipo te lo puede rechazar. Y mañana te dicen juicio por 100.000. ¿Dónde está la justicia de eso? Yo no la encuentro. Pero así es lo que dice la ley. Salvo en el decreto ley de pagarés y letras de cambio, donde ahí sí está permitido el pago parcial del pagaré. Si vos le firmaste a un tipo un pagaré, le podés ir con la mitad de la plata y el tipo está obligado a recibirte la plata, y consignar en el dorso del pagaré, además está obligado a consignar en el dorso del pagaré cuánto ha sido recibido. ¿Por qué? Porque vos el pagaré se lo podrías pasar a otro. Y ese pago no existe, y ese otro te ejecuta por el total y tú que pagaste, bien, gracias. Entonces, si está en el dorso del pagaré, al ejecutarte por 100, va a parecer que hay 50. Bueno, eso que sí rige en el tema del decreto ley de letras de cambio y pagaré, no está en el Código Civil y Comercial y tampoco estaba en el Código Civil. ¿Por qué? No lo sé. Pero para mí debería estar. O sea, debería ser una excepción al principio de integridad. Vuelvo al tema. Respecto del principio de integridad, es que los gastos del pago deben ser a cargo del deudor. Por aplicación inmediata del principio de integridad. Porque el pago no sería íntegro si no te haces cargo de los gastos. Profesor, Sí. puede que me esté equivocando en lo que voy a pensar, pero Es un puede ser, riesgo.
Puede ser que si el deudor se allana a la demanda de la acción ejecutiva acompañado del pago de la deuda que tiene, ¿se exima del pago o no? ¿El pago de qué? De las costas. Ese es un tema procesal. Ese es un tema procesal. Hay el artículo 70 de la ley del Código Civil del Código Procesal Civil y Comercial. Dice que para que te exima de costas el allanamiento, debe ser total, incondicionado, oportuno, real y efectivo. Todas esas características. Si tu allanamiento es total, oportuno, incondicionado, real y efectivo, si allano todo, te puede eximir de costas, salvo, ese mismo artículo dice, que por tu culpa hubieses dado lugar a la reclamación. O sea que aún allanándote, pero el tipo se vio obligado a iniciar el juicio por culpa tuya, porque por algún motivo vos no cumpliste lo que corno fuese, en ese caso te van a condenar en costas igual. Porque el principio objetivo de la derrota es que el que pierde paga. El que pierde el juicio paga. O sea, el allanamiento puede llegar a eximirte en algún caso, y eximirte de costas significa que las costas van por su orden, si cada cual paga lo suyo. Pero puede ser, puede ser. Pero bueno, por eso, es un caso excepcional, pero puede ser. Eso sería modificar la regla, porque la regla es que el que pierde paga. Aún, si vos te allanás, es que perdés. Es que aceptás la postura del otro. Si estás aceptando, es que estás perdiendo. Bueno, vamos a ver otro tema que es interesante, que es la prueba del pago. ¿Cómo se prueba el pago? El nuevo código dedica 6 artículos a este. Miren que es un código amarrete con los artículos. Porque el Código Civil de Buenos Aires tenía 4.000 y pico, 4.050 más o menos, este tiene 2.500 y tiene además todo el derecho comercial. O sea que sacando la ley de sociedades, la de quiebras y la de navegación, esto tiene y la de seguros. 6 artículos dedica al tema de la prueba del pago. De los artículos 894 al 899. El primero fija la carga de la prueba. Dice que en las obligaciones de dar y de hacer debe probar quien lo alega, o sea, quien alega el pago. Si yo digo que he pagado una obligación de hacer o una obligación de dar, lo tengo que probar, es lógico. En las de no hacer, debe probar el acreedor que invoca el incumplimiento. O sea, debe probar el incumplimiento, se presume que el deudor ha cumplido, mientras el deudor no pruebe lo contrario. En la obligación de no hacer, se presume que el deudor está cumpliendo, porque no está haciendo lo que se comprometió a no hacer, mientras que el otro no pruebe lo contrario. La regla es que el acreedor debe probar el vínculo obligacional y, probado el vínculo obligacional, si el deudor pretende que ese vínculo está extinguido, es el deudor el que debe probar la extinción del vínculo. Hasta ahí, todo razonable, toda lógica pura. Como corresponde a esta materia que es llamada la matemática del derecho, porque es la única materia en el sentido, bueno, la materia en la que más influye la lógica. Entonces, el pago no se presume. El pago debe ser probado, no hay presunción de pago. Lo que no quiere decir que no se pueda probar por presunciones, que eso es otra cosa, un tema procesal. Podría ser probado por presunciones, pero en principio no se presume el pago. La presunción podría surgir de otras cosas. Pero la regla es que el pago no se presume y debe ser probado. Si el que quiere probar el pago es el acreedor, y ustedes me van a decir, ¿y para qué el acreedor quiere probar el pago? Si el que quiere probar el pago es el deudor. ¿Por qué razón yo, que soy acreedor, podría tener interés en probar el pago? ¿Por qué podría tener interés en probar el pago? Porque el pago tiene otros efectos. Tiene efectos secundarios
que los vamos a ver ahora después, que son, tiene dos efectos principales, que lo vamos a ver en el próximo tema. Los efectos, lo vamos adelantando ahora. Los efectos principales, ¿cuáles son los efectos principales del pago? ¿Cuál te parece que puede ser el principal efecto del pago? La extinción de la obligación. La extinción de la obligación, por supuesto. ¿Y qué más? Y respecto al deudor, ¿qué cosa? Se libera el deudor. Su liberación, exactamente. Esos son los efectos principales. Extinción de la obligación, liberación del deudor. Cuando, por supuesto, hay que pagarse el deudor. Y después tiene efectos secundarios, como son el reconocimiento de la deuda. El que paga está reconociendo la deuda. El pagar es un acto de reconocimiento. Y el reconocimiento de la obligación puede tener efectos, por ejemplo, respecto a la prescripción. Porque la prescripción se interrumpe con el reconocimiento de la obligación. El plazo de prescripción que está corriendo en favor del deudor, yo por ejemplo soy acreedor, tengo que cobrar una deuda, ¿no es cierto? ¿Contra quién corre el plazo de prescripción? Contra mí. ¿Por qué? Porque si pasa el plazo, la obligación se extingue por prescripción. Entonces, ¿cómo se interrumpe la prescripción? Con demanda judicial, con reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Entonces, si el deudor me pagó una parte de la obligación, está reconociendo que es deudor. Entonces se interrumpe la prescripción por el resto. Quiere decir que al interrumpirse la prescripción, el plazo empieza a contar de nuevo. Entonces yo puedo tener interés en eso. También puede ser una confirmación de la obligación. Es decir, puede tener diversos efectos que ahora después vamos a ver. Entonces, el acreedor puede exigir un contrarrecibo o el recibo duplicado, cosa que vamos a ver ahora. Los medios de prueba. El pago, en principio, puede ser probado por cualquier medio de prueba, excepto que de la estipulación o de la ley resulta previsto, dice el código, el empleo de una determinada forma determinada o revestido de ciertas formalidades. ¿Qué quiere decir entonces? Que las partes pueden, de común acuerdo, limitar las formas de prueba del pago. Y si no lo limita las partes, lo puede limitar la ley. Ahora, en principio, la ley no pone limitaciones a la forma del pago, lo ponía respecto de los contratos, que los contratos de más de un determinado monto no pueden ser probados por testigos, pero ya no hay ninguna duda que el pago no es un contrato. Algunos decían que el pago es un contrato, pero el pago no es un contrato. ¿Qué es el pago, jurídicamente hablando? ¿Qué les parece que puede ser? ¿Dónde lo encasillarían? ¿No es un contrato? ¿Qué es? El pago es el acto jurídico con el cual se cumple la obligación a través de la prestación y la satisfacción del interés del acreedor. Perfecto. El pago es un acto jurídico. Un acto jurídico es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear, modificar, extinguir, aniquilar relaciones jurídicas. En este caso es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato extinguir una relación jurídica. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué no es un contrato? Porque es unilateral. Porque no necesita de la voluntad del que recibe. Si no me lo querés recibir el pago, te lo consigno. O sea, estás obligado a recibir el pago. No es que lo recibir si querés. Entonces, al no ser un contrato, no tendría esta limitación de los testigos. No obstante, probar un pago por testigos es muy difícil. Muy difícil, y muy difícil que un juez te acepte como única prueba el pago por testigos, si no desvirtuaría todo el derecho en ese sentido. Los testigos podrían sumarse a otro tipo de pruebas, y en ese caso, bueno, vos podrías decir, sumándose a ese tipo de pruebas, bueno, podría servir la declaración de los testigos, ¿no es cierto? Ahora, a la hora de calibrar las pruebas, el juez tiene que ser muy riguroso con esto. Quien tiene derecho a exigir recibo
y a constituir en mora del acreedor en caso que éste se niegue a extender un recibo. O sea, como el juez es riguroso, ¿por qué es riguroso? Porque el deudor tiene derecho a pedir que se le extienda un recibo. O sea, si vos no lo pediste y pagaste, y tenés derecho a exigir el recibo, y tanto tenés derecho a exigir recibo, que si el acreedor se niega a extenderte el recibo, te habilita la vía de la consignación, de pagar por consignación, de ir a llevar la plata del juez. Iniciando un proceso con todos los gastos, con todo lo que después van a ver respecto a lo que es un juicio de pago por consignación. Por eso que el juez debe ser riguroso. Si vos tuviste la oportunidad de pedir un recibo y no lo pediste, y bueno, después el juez para aprobar el pago tiene que tener la rigurosidad necesaria. No vienen dos testigos y dicen, no, le pagó. No, ¿dónde está el recibo de pago? El recibo es la prueba de pago por excelencia. La mejor prueba del pago es el recibo de pago, emanado del acreedor, que es un instrumento público o privado, dice la ley, en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Por supuesto que el que otorga el recibo tiene que tener capacidad para otorgarlo, ¿no es cierto? Si no, no podría ser un recibo válido. Pero bueno, el recibo de pago emanado del acreedor con capacidad para hacerlo, extingue la obligación y es la mejor prueba de la extinción de la obligación. El 897 es el que habla del derecho a exigir recibo y dice que el cumplimiento de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la constancia de la liberación correspondiente y que el acreedor también puede exigir un recibo que pruebe la recepción. Acá está lo del contrarrecibo. Cuando el acreedor tiene interés por algún motivo en probar también el pago, para extender esa prueba a otras cosas, tiene derecho a que el recibo sea en doble ejemplar o el llamado contrarrecibo. Es decir, vos me pagás, yo te firmo el recibo, pero vos firmame también que me pagaste. Y el acreedor tiene derecho a exigirlo. El deudor también tiene derecho a insertar en el recibo lo que quiera. Esas inserciones que él pueda hacer no perjudican al acreedor. El acreedor está obligado por ejemplo, pero pago bajo protesto. Bueno, deja constancia que pago bajo protesto. Es perfectamente válido. El recibo es un instrumento escrito, emanado del accipiens, que es el que recibe el pago, que es el acreedor en este caso. Y debe tener todos los elementos indispensables para identificar la obligación. No está sujeto a fórmulas sacramentales ni formalismos especiales, simplemente debe poder identificarse la obligación que se está pagando. En este sentido no hay una manera única de hacer un recibo. Mientras tenga la fecha, y puede hasta no tenerla, pero mientras identifique correctamente la obligación que se está cumpliendo, el recibo sería suficiente. Cuanto más datos tenga, mejor, de todas formas, sobre todo para el deudor que quiera aprobar el pago. ¿Sí? Debe estar firmado. Aunque no siempre. Porque, por ejemplo, el artículo 288 dice firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Esto es un artículo de otra parte, cuando habla de la firma, ¿no? De la primera parte del código. Dice, la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. O sea, si yo firmé algo, quiere decir que esa es mi voluntad, ¿no es cierto? Prueba mi voluntad. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el registro de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indudablemente la autoría e integridad del documento. Ahora, ¿qué pasa con los instrumentos? Pues los instrumentos son públicos o particulares. Los instrumentos particulares pueden ser particulares firmados o no firmados. Los instrumentos particulares firmados son instrumentos privados. Los instrumentos particulares no firmados son instrumentos particulares no firmados. Muchas veces vos tenés recibos hechos en instrumentos particulares no firmados, los recibos hechos por computadora, o los recibos hechos en los negocios. Bueno, pero los usos y prácticas y costumbres comerciales avalan ese tipo de recibos y son plenamente válidos.
Porque el valor, dice el 319, que el valor probatorio de instrumentos particulares, que en este caso, si son firmados son instrumentos privados y tienen fe entre partes, pero si son no firmados, dice, debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes, la confiabilidad de los soportes utilizados y procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que los instrumentos particulares no firmados también pueden servir de recibo y el juez lo va a evaluar de acuerdo a las circunstancias del caso. ¿Cuál debe ser el contenido del recibo? El recibo, reitero, no está sujeto a fórmulas sacramentales. Pero por lo menos debería decir cuál es la obligación satisfecha, la fecha, el nombre de quien paga, o por cuenta de quien lo hace, la prestación y la firma. Con estos datos se supone que un recibo lo podría tener. No se puede insertar manifestaciones arbitrarias o reservas o arbitrarias que dificulten los efectos del pago. En ese caso, el acreedor podría negarse a recibir el pago si esas manifestaciones fuesen arbitrarias. No obstante, el artículo 898 habla de la inclusión de reservas, y dice, el deudor puede incluir reservas de derechos en el recibo y el acreedor está obligado a consignarlas. La inclusión de estas reservas no perjudica los derechos de quien extiende el recibo. O sea, en principio, el que recibe el pago está obligado a consignar las reservas que haga el deudor, y esas reservas no lo perjudican. Tienen carácter bilateral y no lo afectan. El artículo último es un artículo muy importante que les sugiero que lo lean, lo repasen, lo miren, si lo tienen a la vista ahora, que es el artículo 899, porque habla de presunciones relativas al pago. Y estas preguntas en los exámenes muchas veces son falladas. Y no deberían ser falladas porque son cosas importantes que el día de mañana te provocan un agujero en el conocimiento que no tendrías por qué tenerlo. Por ejemplo, el inciso 1 dice, si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. Esto es muy importante. Si vos en un recibo le pones a un tipo, recibí del señor X la cantidad de pesos 100 en concepto de saldo de la obligación X, ¿qué te quiere decir eso? Que la obligación X está pagada. Que no hay nada que se deba por esa obligación. ¿Por qué? Porque pusiste saldo. Si pusiste saldo, es que ya no te deben nada. O sea, si te siguen debiendo, nunca pongas la palabra saldo. Moraleja. Si la pones únicamente si te pagan, o si vos vas a pagar el total, poneme que saldo. Tenés todo el derecho de poneme que saldo. Entonces, cuando dijo saldo, ya está. La obligación está cancelada, está terminada. El inciso B. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores. O sea que se debe una prestación única de ejecución diferida, cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, o que se trata de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo. Bueno, acá te está diciendo dos casos diferentes. Uno es el caso de una obligación que tiene un monto X determinado y que vos aceptás que te la paguen en cuotas. Por ejemplo, te vendo el auto, te vendo la tabla de surf, te vendo el libro, te vendo lo que quieras, me lo pagás en 10 cuotas. Listo. Ponemos que las cuotas son de marzo a diciembre. Si vos extendés el recibo de junio, se supone que está pagado marzo, abril y mayo. Es una presunción que admite prueba en contrario. Ojo, son las llamadas presunciones in juris tantum. O sea, admite la prueba en contrario. Pero si no tenés la prueba en contrario, te jodiste. Extendiste el recibo por junio, se presume que cobraste mayo, abril, marzo y todo lo que venga para atrás. Lo mismo en caso de alquileres, que por ejemplo, que es el caso que te da dos casos. Uno el caso de la venta, por ejemplo, que aceptás el pago en cuotas, y otra cosa es la obligación que se va generando mensualmente, como el caso del pago del alquiler. Si vos alquilás una casa, hoy tenés que pagar más. Abril todavía no lo debés. Lo debés a partir del 1 de abril. Abril, hoy no lo debés. ¿Cierto? Ahora, cuando el locador te extiende el recibo por el mes de abril, se supone que están pagos todos los anteriores. O sea que si el tipo te debe alquileres,
y te viene a pagar el mes no le des el recibo correspondiente a este mes, porque le cancelaste todos Estas cosas son muy importantes saberlas. Estos son agujeros que uno no puede tener en el conocimiento, por eso lo preguntamos mucho en clase, en los exámenes insistimos con estos temitas. Es fácil, es simple, pero bueno, léanlo, sépanlo. Esto no rige ni en el derecho laboral ni en el derecho fiscal. Si vos en el derecho laboral le das a un empleado el recibo, o el tipo te firma el recibo del mes de marzo, no hay presunción de que cobró febrero, enero, diciembre, noviembre, no. Esa presunción no existe, el laboral no existe, podés tener todos los recibos. De hecho, la forma de extensión de un recibo no laboral está muy reglamentado por la ley, tiene un doble ejemplar, tiene un montón de cosas que tiene que tener recibo, etc. No es un recibo. Ese sí tiene fórmulas sacramentales, que no las tiene el sistema civil. Y respecto del tema fiscal, tampoco. Vos vas a pagar el impuesto municipal de este mes, no quiere decir que hayas pagado los anteriores. El cajero te lo recibe y te cobra de este mes. Después los anteriores y los debes es otra cosa. O sea, esto rige en materia civil y comercial. No rige en materia fiscal ni en materia laboral. Entonces tenemos dos incisos. Sí. No, tengo una duda medio tonta quizás. No hay problema. Bueno, si el locador, en el tema de las cuotas que usted decía, si el locador me viene a pagar el alquiler de febrero, pero me debe el de marzo, yo como locatario no tengo derecho a... Vos sos locador. ese... Vos sos locador, perdón. Si te viene a pagar, vos sos locador. Locador y el locatario. Para no confundirte nunca más con eso, locatario es el que paga el precio. Bueno, entonces... Decime saber cuál es cuál. Sí, claro. sí, bueno, Dale. el locatario me viene a pagar el alquiler de febrero, pero me debe el de enero, digamos. Yo Sí. como locador, no tengo derecho a computarle eso que me pagó como lo de enero. Por supuesto, claro. 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 Entonces no solo tenés derecho, tenés derecho porque si vos le das recibo por febrero, se supone que está pago enero. Entonces claro, el tipo que viene a pagar decís, no, esto paga el alquiler de enero. Ah, claro, ¿No entonces acepta? debería ser siempre eso, sí. Y bueno, pero hay por ahí un incauto va y le firma, no, pagame que te pago este mes, enero te lo pago el mes que viene. Cuando se lo vas a cobrar, decís, no, ya te lo pagué, me diste recibo. Claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pero si no lo sabés, te puede pasar. Vos de buena fe, por ahí decís, no, está bien, cobrame, porque yo el mes de enero te lo pago después. Dame el recibo de este mes que yo te pago los anteriores el mes que viene. Te cagaron y bueno, si no lo sabías, después cuando se lo vas a reclamar, el tipo presenta el recibo y dice, no, pagué en febrero, está pagado todo lo demás. Eso te puede ocurrir. Doctor, o sea que uno obligadamente, o sea, está obligado a cobrarle primero el mes que primero debe, aunque la persona venga a pagarte, o lo mismo en una expensa, por ejemplo. Si te debe los meses pasados, si te viene a pagar el mes corriente, vos tenés que computarlo como el mes ese que pago lo No, imputás. obligado no. Eso es imputación de pago. Vos el pago tenés que imputarlo a los meses vencidos, a los más viejos. Porque si no, el pago del posterior implica el pago del anterior. Pero no es una obligación, es una carga. ¿De quién? Del locador, claro, vos no estás obligado a lo que te pagan, atribuirlo a los meses más viejos que te debe el locatario. No, pero es que si no lo haces, te jodés. Claro, por eso es una carga. Y no sé, llamarlo como quieras, es una carga, es una manera de cubrir tu patrimonio. El tipo no tiene derecho a exigirte recibo del mes de enero, de marzo, digo. Vos me debés diciembre, enero y febrero, y marzo, y pedís con un alquiler de un mes y querés pagarme marzo. No, te digo. Ah, usted me lo tiene que recibir. No, me tiene que dar recibo. No. Consigno, haga lo que quiera. ¿Me entendés? Haga lo que quiera. Usted me tiene que pagar lo vencido y lo más viejo. Y aparte va a tener intereses por esos 3 meses. De Es otro diciembre hasta tema, marzo. por supuesto. Eso es otro punto. Bueno,
ahora vamos con otro tema que también es interesante, que ahora vamos a ver. El inciso C dice, si se extiende el recibo por el pago de la prestación principal sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. Ahí tenés los intereses. Vos recibís el pago de capital. ¿No haces reserva de los intereses? Los perdiste. O sea, vos cuando te vienen a pagar, lo que tenés que imputar es a intereses y el saldo a capital, y si no alcanza, queda un saldo de capital. Vos no podés hacer un recibo por capital sin mencionar los intereses. O sea, sí lo podés hacer, pero los perdiste. Entonces, o dejás reserva en el recibo que vas a reclamar los intereses, que dejo expresa constancia que los intereses no están pagos y serán reclamados en el momento oportuno, o los perdiste, o imputás el pago a intereses y parte del capital. La reserva debe estar consignada del recibo y puede hacerse antes también, mediante una comunicación al sol. Si vos sabés qué tipo va a venir a pagar y no va a venir a pagar los intereses, le podés hacer una reserva antes, diciendo, le hago saber que recibirá el capital, pero, porque le mandas una carta de documento, le hago saber que recibirá el capital, pero que hago reserva de reclamar los intereses en el momento que lo considera adecuado. Listo, ya está, ya te quedaste cubierto. Y el último inciso, que es el inciso D de este artículo, dice que si se debe daño moratorio y a recibir el pago el acreedor no hace reserva de daño moratorio, la deuda por ese daño está extinguida. Esto tiene algo que ver con el tema de los intereses en el sentido de que el daño moratorio es un accesorio del principal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el recibo de intereses del contrato de mutuo sin condición ni reserva hace presumir el pago de los anteriores. Eso lo dice el mismo artículo 1525. El contrato de mutuo es el contrato de préstamo de dinero, ¿no es cierto? Si vos recibís intereses en el contrato de mutuo sin condición ni reserva, hace presumir que te pagó los intereses anteriores. También. En el caso de cosas ciertas, acá la misma ley te dice que si vos recibís una cosa cierta, la recepción de una cosa cierta hace presumir la existencia de vicios aparentes, no de vicios ocultos, pero los vicios que están a la vista, si vos recibís la cosa y no decís nada, hace presumir que la recepción de la cosa implica que la cosa no tenía vicios aparentes. O si recibís una cosa mueble cerrada bajo cubierta, tenés un plazo de caducidad de 3 días para reclamar defectos de calidad, cantidad o vicios aparentes. Si no lo haces en el plazo de 3 días, quedó aceptada la cosa. Y en el caso de rendición de cuentas, la aprobación del último periodo hace presumir que fueron aprobados los anteriores, también es otro supuesto de recibir la prestación principal sin reserva sobre la accesoria. Y puede haber más casos, pero bueno, en definitiva lo cierto es que si se debe daño moratorio a recibir el pago, el acreedor no hace reserva de la recepción de ese daño moratorio, se extingue la obligación de pagar el daño moratorio. Eso es en cuanto a... hemos visto gastos del pago, prueba del pago, hemos visto causa del pago, y ahora vamos a ver los efectos. Último tema. Como les adelanté, hay efectos principales y hay efectos secundarios. Los efectos son las consecuencias que el pago provoca en la vida de la obligación y en la relación entre acreedor y deudor. En definitiva, esos son los efectos, las consecuencias que provoca. El artículo 880 dice que los efectos del pago por el deudor, el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera. Ahora, fíjense qué dice, el pago realizado por el deudor, no por un tercero.
También cabe preguntarse si cuando paga un tercero realmente eso es un pago, o es ejecución de la prestación por un tercero, pero no es pago técnicamente, porque el pago extingue la obligación. Y si paga un tercero, la obligación no se extingue. ¿Por qué? Y porque ni el deudor queda liberado. Porque ahora el deudor el acreedor es el que pagó, el tercero. O sea, ni se extingue la obligación, ni el acreedor queda liberado. Entonces no se dan los efectos del pago, por eso que el llamado pago por tercero en realidad técnicamente no es pago. Como cuando se dice pago indebido. Y hay quienes dicen, no, está mal dicho, inclusive la ley dice pago indebido. No es pago indebido, es cobro indebido. Porque si es pago, no es un oxímoron, no puede ser pago indebido. Cuando dice pago es debido, no puede ser debido. No puede ser indebido. Entonces, bueno, el pago tiene que ser hecho por el deudor. Si lo hace otro, los efectos son otros. El acreedor queda desinteresado, pero el deudor no queda liberado, ni la obligación está extinta. La cancelación del crédito y la liberación del deudor tienen carácter irrevocable. Esto significa que ninguno de ellos unilateralmente puede revocar esta operación. De común acuerdo, por supuesto. Pero si a vos un tipo te viene a pagar y después quiere arrepentirse, quiere revocar la operación, ya no lo puede hacer. Salvo que se pongan de acuerdo, él ya no lo puede hacer. Ni vos tampoco podés dar por revocado el pago que te hizo. La operación es irrevocable. Ninguno puede desconocer el efecto liberatorio. Ni siquiera la ley podría desconocer el efecto liberatorio. Una norma dictada en tales circunstancias, perdón. Estoy en clase. No sé. Hola, sí. ¿Se escucha ahí? Ni el acreedor puede desconocer el efecto liberatorio, ni siquiera el legislador lo puede hacer. Aunque de hecho lo hace. De hecho lo hace, el fisco lo hace, muchas veces. Cuando te cobran la cuota anual anticipada y después te dicen las diferencias porque la cuota aumentó. Bueno, eso es inconstitucional. Para mi gusto es inconstitucional. El fisco no tendría derecho a hacer eso porque ya te extendió un recibo de pago. Pero bueno, acá el legislador hace lo que quiere muchas veces, pero claro, es inconstitucional. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que hacer un juicio. Si no haces un juicio, te van a cobrar y te van a ejecutar. O sea que la única forma de voltear eso es iniciando un juicio y plantear la inconstitucionalidad. Pero bueno, en definitiva, es el legislador el que muchas veces le está corriendo los efectos al pago. Los efectos del pago que son irrevocables, sin embargo el legislador viene y te dice, no, cada vez es una diferencia porque el impuesto aumentó. El efecto liberatorio tiene un claro emplazamiento constitucional porque afecta el artículo 17, que es el derecho de propiedad. De tal manera que no debería ser, pero no debería ser. Los efectos secundarios que vimos hoy. El reconocimiento. El pago implica un reconocimiento tácito de la obligación, cosa que es lógica y razonable. Si yo pago es porque estoy reconociendo la obligación. Quien realiza el acto de reconocimiento tiene que ser una persona capaz, porque si no, de nada serviría. Si es un incapaz, no tiene voluntad. Si no tiene voluntad, no puede manifestar ningún reconocimiento. Y tampoco se produce este efecto de reconocimiento cuando el que cumple la prestación o el que ejecuta la prestación es un tercero. Un tercero que ejecuta la prestación no implica que el deudor reconozca la existencia de la obligación, en ese caso. Fíjense que el artículo 394 dice, en el segundo párrafo, que la confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de calzañar el vicio del acto. O sea que además del efecto de reconocimiento, tenés el efecto confirmatorio. Porque por un lado estás reconociendo y por otro lado estás confirmando un acto que podría estar tachado de nulidad, el que está afectado de una nulidad relativa,
ese acto afectado a una nulidad relativa puede ser confirmado con el pago, porque el pago, repito, es una manifestación tácita de que tenés por válido el acto. Para que se produzca este efecto confirmatorio de un acto sujeto a un planteo de nulidad, tiene que haber varias cosas. Primero, la nulidad tiene que ser relativa, no puede ser absoluta. La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación, así que la nulidad tiene que ser relativa. El pago lo tiene que hacer el titular, si lo hace un tercero no cambia nada. No debe haber otro vicio que invalide el pago, y el vicio por el cual el acto estaba afectado de una nulidad relativa debe haber cesado en el momento que se hace el pago. Bajo estos requisitos, el pago es confirmatorio. También puede tener una incidencia en la consolidación contractual. Son los casos en que se hubiese pactado la facultad de arrepentimiento. En los casos en que se pacta la facultad de arrepentimiento, es decir, que una de las partes puede arrepentirse del contrato perdiendo la seña, por ejemplo, si ha habido un pago, esa facultad se pierde porque el contrato ha tenido principio de ejecución. Y si tuvo principio de ejecución, se ha perdido la facultad de arrepentimiento. Y por último, es un acto relevante el pago para interpretar el contrato, porque ya lo decía el viejo artículo 218, inciso séptimo del Código Civil, del Código Comercial Viejo, que la conducta de las partes era la mejor forma de interpretar lo que ellas quisieron poner al tiempo de celebrar el contrato. Con arreglo al principio general de buena fe, el pago es un acto relevante para interpretar el contrato. Los actos de ejecución contractual planteados por las partes son la mejor prueba del sentido que le asignaron ellas a sus palabras cuando firmaron el contrato, ¿no es cierto? Eso lo ha dicho la jurisprudencia también, que son la mejor interpretación posible es la de las propias partes, ¿no es cierto? Y que la hacen en el momento de ejecutar el contrato. Y eso lo dice el 1065 de la parte de contratos, cuando dice que cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, las circunstancias en que se celebró, la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración, acá lo tenés, en el momento del pago, y la naturaleza o finalidad del contrato. Bueno, lo que quedaría es imputación, pero imputación de pago lo tienen para otra clase, y a las 3 de la tarde tienen si no tienen otra cosa mejor que hacer, les sugiero que lo escuchen al doctor Brun, que es muy bueno, que sabe mucho, y que les puede dar una buena orientación con este tema, sobre todo la primera parte que va a tratar qué es el pago, cuál es la naturaleza jurídica, es decir, los efectos, los principios del pago, que es el principio de puntualidad y el principio de identidad e integridad, que en detalle, con las excepciones, etc. Así que bueno, si pueden estar presentes, mejor para ustedes. Y el viernes que viene no hay clase porque es Semana Santa, así que nos veremos posiblemente, si no antes, dentro de 2 semanas. Así que buen fin de semana y un gusto tenerlos aquí. Cualquier duda, mi mail ya lo tienen, luisambos@hotmail.com, me pueden escribir, necesitan material o dudas o lo que fuese, ahí me van a encontrar. Buen fin de semana, chicos. Gracias. Igual. Gracias, profe. Igualmente.